Nos sentimos muy emocionados porque a medida que vamos avanzando en el estudio de esta semana que nos habla sobre las posibilidades ilimitadas que tenemos para servir a nuestro Dios, vamos abundando más en los temas, vamos profundizando un poco más y junto a nuestro pastor Dani Perla estamos haciendo algunos comentarios para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. El tema para este día miércoles 5 de agosto es ¿cómo descubrir tus dones? Así que presta mucha atención, quédate con nosotros tanto en el vídeo como a través del audio en 96.5 FM, Radio Adventista, porque vamos a aprender muchísimo en esta hora. Pero antes, vamos a iniciar con una oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú provees las herramientas para cada uno de tus hijos, para que podamos servirte, para que podamos honrarte. Y gracias porque a cada uno le has dado un don. Ayúdanos hoy a descubrirlo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, Pastor Dani Perla. Estamos contentos porque a medida que avanzamos, aprendemos más. Y hoy la pregunta que tenemos para reflexionar es, Pastor, ¿cómo puedo descubrir mis dones? ¿Cómo hago? ¿Será que yo tengo alguno? Bueno, eso ya lo respondimos antes, ¿no es cierto, Pastor? Todos tenemos algún don, pero ¿cómo hacemos para descubrirlo? Bueno, tenemos en esta lección un pasaje maravilloso en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, en su primera carta para ellos, en el capítulo número 1 y los versículos 4 al 9. Ahí hay una indicación y el apóstol Pablo dice, de modo que no les falte ningún don. O sea que es el propósito de Dios que todos los cristianos tengamos un don, al menos uno, un don espiritual para servirle al Señor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener ese don? En primer lugar, tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Hay dos palabritas que yo quisiera que se quedaran impregnadas en nuestra mente, y esas palabras son oración y fe. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor y lo hacemos creyendo, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo. Algo muy bonito es que no es que tenemos que rogar a Dios, sino que yo creo que es un efecto psicológico, que entre más yo pido algo, significa que yo estoy comprometido con ese algo. Y no nos pase como los niños en el supermercado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños, iban al supermercado y querían algo allí, entonces ellos hacían pues algún tipo de berrinche, le llama uno, para llamar la atención. Una Usted no se pataleta lo, también. sí, ok, pero usted no se lo compraba y no pasaba nada, ya después se les olvidaba. Pero cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo con insistencia, el Espíritu Santo vendrá, y la Biblia dice, Él os guiará a toda la verdad. Así que una de las maneras que nosotros podemos hacer para recibir, para darnos cuenta y recibir nuestro don espiritual, es que el Espíritu Santo habite en nosotros. Quiere decir, Pastor, que en este caso estamos llevando a la práctica un mismo consejo que nos dio el Señor Jesucristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Allá en Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Es así de fácil, podríamos decir, porque sinceramente uno dice, bueno, entonces solo tengo que decirle al Señor, Señor, revélame o muéstrame cuál es el don que tú quieres que yo ponga en práctica. Es así de sencillo, porque sinceramente a veces creo que pasamos un poco el tiempo diciendo, ¿y cuál será mi don? ¿Cómo voy a servir al Señor? Y nos parece demasiado complejo a nosotros los seres humanos, pero por lo que usted nos está diciendo, en realidad debería ser mucho más fácil para un cristiano ponerse a trabajar para Dios. Bueno, sí, es así de fácil, pero a la vez tiene un componente, y es el de la insistencia, y es el Muy que bien. hemos mencionado en esta tarde, porque usted hizo referencia al texto de Mateo. En Lucas Jesús lo amplía, y por ejemplo en Lucas el capítulo 11 y los versículos 11 hasta el 13, en solo esos tres versículos se repite varias veces la palabra pedir, la palabra llamar y también la palabra buscar. No está una sola vez, y entre todas ellas
Estamos hablando de unas 9 veces que Jesús está diciendo, pidan, busquen, llamen, porque tiene que ser algo insistente, tiene que ser algo diario, de cada día. No porque, bueno, yo le pedí hoy al Señor y ya yo cumplí y de aquí ya no le vuelvo a pedir nunca más. En la lección de la semana pasada estudiamos el recibimiento del Espíritu Santo en la primera iglesia, en los creyentes, en los primeros discípulos. Y ellos no solo se quedaron con la recepción del Espíritu Santo en el aposento alto, continuamente ellos estaban orando, ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces, yo insisto porque si estos dones son espirituales, los da el Espíritu Santo, pues lo que necesitamos urgentemente es tener el Espíritu Santo y Él nos va a llevar, Él nos va a guiar a la verdad. Felipe es un ejemplo en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo da dones, porque él, bueno, fue un diácono, luego llegó donde el etíope y le mostró las escrituras, luego él fue a otras ciudades a predicar la palabra de Dios, y cuando uno rastrea su historia en el libro de Hechos, se da cuenta de una verdad que también esta semana se enfatiza, que los dones, cuando Dios los da, no es que ya los da desarrollados, sino que los dones se van desarrollando y se va creciendo en utilidad a medida nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos use. Y bueno, pastor, a propósito de eso, aquí en la lección se nos presentaba una cita, porque usted ha reforzado mucho esta idea de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y justamente en Palabras de Vida del Gran Maestro se nos dice lo siguiente, y lo voy a leer justamente de nuestro folleto, que estamos estudiando, reflexionando, para que usted que nos está escuchando o que está viendo esta lección en video, pueda también profundizar en este conocimiento que Dios nos envía a través de su palabra. Dice: los discípulos no recibieron el derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu Santo. Me parece una declaración tremenda, pastor, porque como usted ya lo reforzó bastante y no se puede dejar de enfatizar, la mayor necesidad que tenemos es la del Espíritu Santo hoy en día. Amén. Así que invitamos a nuestros hermanos que nos están escuchando a unirse en oración y pedir por la bendición del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo. Es más, como estamos hablando de los dones, el primer don que hay que tener es el Espíritu Santo. Y él vendrá. Luego estar dispuesto a servir. La lección mencionaba algunas estrategias y decía, consulte con los dirigentes de la iglesia, pregúnteles qué hay que hacer. Tal vez ellos le digan, hay que hacer algo, y usted se siente que no tiene la capacidad, pero usted comienza a actuar por fe, usted comienza a servir por fe, y el Señor va haciendo esta obra maravillosa. Tal vez, hermano Gerson, bueno, algún día vamos a contar el testimonio, usted predica, yo predico, pero no significa que uno estaba predicando toda la vida. Uno tuvo que comenzar y a medida se va ejerciendo ese don, entonces Dios va capacitando y obviamente también hay que perfeccionar el don, hay que estudiar, hay que aplicarse, hay que disciplinarse, hay que practicar. Hay un dicho muy cierto que dice, la práctica hace la perfección. Lo bueno es que aquí no estamos hablando de algo natural, solo para mí, sino que el Espíritu Santo está ayudándome en todo este proceso. Muchas gracias, pastor, porque, bueno, este consejo, y yo espero que usted se lo quede muy, muy dentro de su corazón, esté dispuesto a involucrarse, por favor, porque si usted está dispuesto a involucrarse, como dice el pastor, vamos a poder tener la oportunidad de desarrollar nuestros dones. Así que a involucrarnos en la iglesia, a preguntar en qué podemos servir. Incluso ahora, pastor, que estamos en pandemia, que la iglesia no se reúne, se necesita mucho del servicio de todos los creyentes para poder hacer que la iglesia se mantenga floreciente y fuerte. Así que hay una gran oportunidad para usted y para mí en estos momentos. Y creo, pastor, que podemos agradecerle a Dios y creo que al orar podemos pedir que nos dé esa disposición a nuestro Dios para servirle.
Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el don del Espíritu Santo. Es el mayor don. Es maravilloso que Él quiera habitar en nosotros. Te pedimos, oh Padre, que tú puedas ayudarnos a desarrollar nuestros talentos que tú nos has confiado para el avance de la predicación del Evangelio en esta tierra. Que nos podamos animar, que podamos adentrarnos, que podamos ir a áreas tal vez no exploradas y saber cómo tú puedes usarnos también para predicar tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.